Mi barrio nació una mañana de sábado en la primavera de 1978 y vivió 4 o 5 años a lo sumo. Ojo que cuando hablo del nacimiento de mi barrio no me refiero a la fecha de construcción de las casas ni a la de cuando se habitaron de gente. Mi definición de barrio es más subjetiva y más estrecha. Mi barrio nació cuando los que fueron mis amigos y yo lo poblamos, lo recorrimos y lo conquistamos. Y duró hasta que nos fuimos. Por supuesto que las casas quedaron, pero sin nosotros se convirtió necesariamente en otra cosa. No fue seguramente el primer barrio que se adueñó de esas casas, aunque temo sí que se trató del último. Mi único amigo era Andrés. Tanto lo quería que estaba dispuesto a perdonarle que no le hubiese pasado a él lo que me había pasado a mí. Pero como ya íbamos a colegios distintos y a turnos distintos, apenas lo veía. Los sábados sí. Los sábados a la mañana jugábamos a la pelota en su vereda o en la mía. Y de ahí me viene la certeza de que mi barrio nació un sábado de primavera en la vereda de mi casa. Pasaron 2 pibes que vivían al lado. Iban con las manos vacías. Andrés picaba la pelota junto al portón. Cuando estuvieron a 2 metros se detuvieron. En lugar de seguir hacia donde iba, ellos iban a un lado, pararon. Nuestros ojos se cruzaron y empezó a caminar de nuevo el tiempo. Jugamos un arco a arco, 2 contra 2 bajo la sombra incipiente de los tilos. Al día siguiente ya no pasaron. Vinieron, que no es lo mismo. Ya no éramos 2 y 2, éramos 4. Después vino Diego y Pablo. Después de ellos 2, de Diego y de Pablo, les tocó a los hijos del oculista. Eran 4 varones que hicieron un aporte demográfico sustancial. Fuimos 8. Y cuando la vida camina, camina. Cuando mi hermana me contó que acababan de vender el kiosco de Mario, que llegaba una familia con 5 hijos y que el mayor se llamaba Gustavo y tenía 11 años, casi ni me sorprendió. Para lo que sí no estaba listo, era para que una de sus hermanas se llamase Carolina, tuviera 9 años, el pelo lacio y unos ojos castaños y preciosos. Pero esa es otra historia. Cuando fuimos suficientes, fue el tiempo de bajar a la calle y poner los 4 cascotes. Se había acabado el peloteo infantil en la vereda, la cosa iba en serio. Faltaban 4 o 5 más que cuando nos vieron dueños del asfalto vinieron a tomar su parte en el camino de la gloria. Cristian fue uno de ellos. Mariano y Javier, los venezolanos, completaron el círculo. Eran argentinos, pero como habían vivido en Venezuela tenían un acento extraño que para nosotros, ansiosos por darle algún toque excéntrico al grupo, los volvía extranjeros. Por algunos años la calle Guido Hispano se convirtió en el núcleo de mi vida. Los fines de semana en bocanadas de aire en medio del hastío y la soledad de mi casa, los veranos en el ombligo del tiempo. Mis recuerdos del mundo en esos años están inevitablemente tejidos con esos días en el cordón de la vereda. Para mí Galíndez no murió al costado de una ruta durante una carrera. Murió cuando uno de los Júdice, estupefacto, salió a contarlo y nosotros interrumpimos el partido. Ahí murió Galíndez. Quilmes no salió campeón con el gol de Gaspari en Rosario, sino cuando algunos chicos se pusieron a gastarlo a Andrés por bostero en un atardecer de sol apenas tibio. Mirta Legrand entró en mi vida cuando invitó a un fulano que había inventado unas extrañas criaturas que crecían en el agua y nos hizo dilapidar varias tardes con la ñata pegada a una pecera, esperando que crecieran los simonquíes. La guerra sucia fueron 4 imbéciles que se bajaron a amenazarnos desde un Falcon cuando nos vieron poniendo monedas en la vía del tren para achatarlas y se mataron de risa con nuestras caras de miedo. El Papa Juan Pablo I falleció debajo del jazmín de leche de mi casa, en el círculo que formamos para escuchar absortos la pavorosa explicación de Andrés acerca de cómo se envenena un pontífice. Malvinas, por ejemplo, fue los discursos encendidos de Gracielita, que nos convencía, revista Gente en Mano, de que no había manera de que los ingleses nos ganaran esa guerra. En esos años no solo viví del fútbol, mis amigos tenían hermanas y primas, y creo haber ya mencionado a una tal Carolina, de ojos castaños y profundos. En el primer baile que pergeniamos, su madre cometió el desatino de venir a buscarla antes de las 10. En el resto de la noche, aprendí a extrañar a una mujer. Si sigo escribiendo, me voy a hundir sin remedio en la fácil tentación de hilvanar más y más recuerdos que solo conducen hacia mi pasado, me importan a mí solo.
Los primeros en partir del barrio fueron los venezolanos, que en 3 años se habían desprendido de su acento caribeño, pero no lograron lo mismo con su sobrenombre. Después se fue Gustavo, se mudó a Belgrano, en la capital. Volvimos a verlo una vez cuando nos invitó a visitarlo, pero fue triste comprobar que había cambiado tanto que ya no compartíamos ni siquiera los recuerdos. Con él partió Carolina y me dejó la primera marca de esas en el alma. Diego y Pablo fueron los siguientes. 10 años después, Diego me invitó a su casamiento y al encontrarnos vi en los ojos de su hermano Pablo que si ahí mismo yo pelaba una número 5, arrancábamos de nuevo con el arco a arco como aquel sábado del Génesis. Los que eran más grandes crecieron y no hizo falta que se fueran para despedirlos para siempre. Quedamos Andrés, Cristian y yo. Fuimos amigos por mucho tiempo, buenos amigos, aunque 3 chicos no son 14 o 17. Alcanzan para explorar la adolescencia. Pero el barrio, para el 83 se había muerto del todo. Tanto es así que de vez en cuando en los amaneceres de naipes se nos daba por recordar nuestras viejas aventuras con los pibes. Y cuando uno recuerda es porque ya no tiene aquello que recuerda. No hay certificado de defunción más preciso que ese.